Bai, arratsalde-on danori eta ongi etorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo webinar de la Kirol Escola. En el día de hoy tenemos a Raúl García, que es psicólogo del deporte, y bueno, le pedimos, bajo un poco el prisma y el interés de Kirol Escola, un trabajo, por así decirlo, de presentación de qué pueden hacer los deportistas y los entrenadores cara a afrontar pues, toda la incertidumbre que existe hoy en día en los calendarios de competición y ante la inexistencia en algunos casos de retos que abordar, ¿no? Y bueno, nos ha preparado esta presentación y directamente os voy a dejar con él y espero que disfrutéis mucho de esa charla. Aupa, arratsalde-on. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la posibilidad de estar aquí con todos vosotros, inicialmente a Jon y, por supuesto, a vosotros también, que en una hora como esta, que es hora de siesta, estáis dispuestos a hablar sobre deporte y, sobre todo, sobre aspectos que tienen que ver con la psicología. En el título, como veis, hablamos de aspectos básicos y, sobre todo, hablamos un poco de objetivos, pero vamos a hablar de objetivos y cómo influyen también en otros dos aspectos muy importantes. ¿De acuerdo? Tanto en la que tiene que ver con la focalización de atención, cosa que va muy ligada a los objetivos, como lo que tiene que ver con el control de la atención, que también lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero que nos quedemos, vamos a trabajar sobre objetivos fundamentalmente, pero también dentro de ese englobe más general de la psicología que tiene que ver con la atención y con el control de la atención. Por lo tanto, vamos allá. Y vamos a empezar, sobre todo, a ver cómo... bueno, perdón, antes de empezar, me he saltado la diapo en donde estaban las preguntas que ya os han aparecido y con las que vamos a jugar, ¿vale? Son preguntas sobre qué aspectos consideráis que son importantes de cara a todo lo que tiene que ver con la motivación y con la clasificación y organización de objetivos. Y luego vamos a hablar sobre todo en lo que es un poco la charla, que espero que sea durante 20 minutos, media hora, todo lo más, ajustarme un poco a ese tiempo para que luego podamos establecer un diálogo, podamos contestar preguntas y ponerme un poco a vuestra disposición para todo aquello que queráis considerar. Vamos allá. En primer lugar, cuando hablamos de objetivos, sí que me parece que es muy importante que seamos capaces de generar objetivos o cómo los generábamos antes, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un pre-COVID, ¿vale? Y post. Entonces, lo importante, claro, yo cuando Jon me comenta la posibilidad de darnos esta charla, un poco la idea inicial es decir, claro, tenemos que dejar muy claro dónde está o dónde se sustenta todo lo que es el establecimiento de objetivos hasta ahora. Porque yo creo que es importante que tengamos muy claro qué son los objetivos, qué tipo de objetivo hay, cómo tenemos que jugar con ellos y, sobre todo, cómo tenemos que establecerlos, ¿de acuerdo? Y eso sería hasta, digamos, el pre-confinamiento, el pre-COVID, ¿vale? Y luego hablaremos un poco del post, qué es lo que pasa, ¿no? O qué es lo que ha pasado, o cómo nos los ha desmontado, o si nos los ha desmontado tanto como nosotros creemos. Por lo tanto, vamos a empezar con esa primera parte que nos pueda servir de repaso de cómo establecemos o cómo establecíamos objetivos hasta ahora. Indudablemente, los objetivos, cuando hablamos de objetivos, siempre hablamos de objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Es importante esto, no nos podemos quedar solo con que tenemos un gran objetivo, ir a unas Olimpiadas. El hecho de ir a unas Olimpiadas y conseguir una mínima para las Olimpiadas es un gran objetivo, ¿de acuerdo? Pero es un objetivo a largo plazo. No creo yo que podamos conseguir ese objetivo si no somos capaces de establecernos un camino para llegar hasta él. Objetivos a medio y especialmente a corto plazo. Y para eso vamos a tener que conocer también un poco cuáles son nuestras necesidades para conseguir ese objetivo. ¿Qué características tengo y hasta dónde puedo llegar? ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de un objetivo, por ejemplo, hemos puesto el caso de las Olimpiadas, tenemos que tener muy claro que clasificarme para unas Olimpiadas es un gran objetivo, que para eso hay que conseguir una mínima y que para conseguir esa mínima
¿dónde estoy? Es decir, si estoy muy cerca, estoy muy lejos, si tengo que trabajar, de qué forma, qué dedicación tengo que darle. Ya estamos hablando de aspectos que tengo que tener en cuenta. No puedo plantearme, no, quiero ir a las Olimpiadas y luego entreno hora y media todos los días. Es decir, realmente tenemos que ajustar realmente esos objetivos que nos marcamos con las necesidades que significa estar en esa circunstancia de competición, en esa circunstancia. Bien, cuando hablamos de objetivos, nosotros siempre tratamos de que seáis capaces de ver que los objetivos tienen que ser muy realistas. Fijaros, hablábamos antes, ¿no? Yo resulta que soy campeón de Vizcaya, pero no he llegado más arriba de ahí, o de Euskadi, y no he llegado más arriba de ahí, y ya quiero ser campeón de Europa. Pues me estoy saltando un montón de pasos. Igual no es realista, igual tienes que bajar a tierra y ver dónde te mueves y cómo te mueves y cuáles son tus características para poder llegar a ese objetivo que puede que más adelante te lo puedas plantear. ¿De acuerdo? Con lo cual, los objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser escalonados, tienen que ir de menor a mayor dificultad, sobre todo en función de la temporada. Posiblemente esto en determinados deportes como deportes de larga duración en el tiempo, pues se habla, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, en el baloncesto, que donde te juegas la temporada puede ser los últimos 10 partidos, donde tienes que tener tu gran pico, puede ser en esos últimos 10 partidos, que luego muchas veces esto a veces es cuestiones de la prensa, en las que a veces no tenemos que caer. Pero sí que es cierto que a lo largo de la temporada tenemos que ir marcando unos objetivos siempre de menor a mayor dificultad. Y una cosa muy importante, los objetivos tenemos que tender a que sean cuantificables. Podemos colar alguno cualificable, es decir, que nos diga una descripción de lo que queremos, ¿vale? Pero tienen que ser cuantificables. No me vale quererme clasificar para las Olimpiadas. Tiene que ser qué marca mínima tengo que conseguir para ir a las Olimpiadas, ¿vale? Ahí ya tenemos un número, y ya sabemos, ¿vale? También es cuantificable, por ejemplo, en el fútbol, quiero ir a la UEFA, tengo que quedar entre los 6 primeros y a ver, algunos años nos sirve entre los séptimos, ¿vale? Entre quedar el séptimo. Bien, pero este quizás no sea un objetivo adecuado, es decir, este puesto, ya, pero ese puesto no es cuantificable, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otra cosa. Fijaros, cuando trabajamos en psicología y tratamos de que los deportistas se centren en los objetivos, siempre hablamos de que los objetivos tienen que ser centrados en el propio rendimiento del deportista. Nos tenemos que olvidar del resultado. Lo que pasa es que esto es como una contradicción, ¿no? Resulta que yo trabajo para competir y trabajo para ganar. Y resulta que ahora o antes, y ya lo habéis oído, nos está vendiendo que tenemos que centrarnos en otra cosa. No, yo lo que creo es que si somos capaces de dar el 100% de nuestro rendimiento, estamos muchísimo más cerca de conseguir un resultado. Pero como nos olvidemos por el camino de dar ese 100% y demos un 40, un 60 o incluso a veces un 70, no nos va a llegar para conseguir ese buen resultado. Con lo cual, cuando hablamos de objetivo, el objetivo es rendir, el objetivo es dar todo lo que yo tengo en cada uno de los momentos de la temporada en los que yo quiero estar. ¿De acuerdo? En una pretemporada, que podemos ser las primeras pruebas en ciclismo, que son en Mallorca y en no sé dónde, pues quizás voy a rodar, mis objetivos son absolutamente diferentes que si voy a ir al Giro de Italia, a la Tour o a la Vuelta. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta precisamente a la hora de marcar los objetivos todo este tipo de aspectos. Y muy importante, centrarnos en la tarea, centrarnos en lo que nos toca. Esto es atención pura y dura, centrarnos en esos objetivos que nos hemos marcado. Ahora vamos a mencionar algunos, ¿vale? Importancia de los objetivos, bueno, tienen que venir marcados por el calendario. Establecer nuestros objetivos en función de nuestro calendario y planificar los entrenamientos en función de ese calendario. En el caso del ciclismo, por ejemplo, que lo acabamos de decir, es muy claro. En el caso del ciclismo es muy claro. Otros deportes, en una liga, pues lo que os decía, no, es que la liga se juega en los últimos 10 partidos. Esto no es cierto.
Esto es muy de periódico. Cuando quedan 10 o 12 partidos, no, es que ahora es el momento crucial. El momento crucial de la Liga puede ser los primeros 10 partidos, que si sacas 30 puntos, estoy seguro que casi no vas a sufrir el resto del año. Por lo tanto, lo importante realmente en una liga es diferente, es mucho más, vamos a decir, mesetaria, que, por ejemplo, un ciclista donde vamos a tener que conseguir picos de rendimiento, o en un nadador que tiene determinado tipo de pruebas, o en algunas otras disciplinas en los que concretamente nos centramos en 3 pruebas al año. Por lo tanto, importante que seamos capaces de establecer esos objetivos en función del calendario y planificar nuestros objetivos en función de todo esto. Y planificar nuestros entrenamientos en función de todo esto. Bien, aquí yo creo que es donde más nos va a mover el COVID, ¿vale? Todo lo que ha pasado ahora con el confinamiento quizás es donde más nos va a mover, porque de repente nos hemos quedado sin calendario, de repente no sabemos dónde están las competiciones. De un día para otro no puedo ni tan siquiera establecer objetivos de entrenamiento porque me veo entrenando de forma diferente a como lo hacía hasta ahora. Quizás este aspecto es muy importante que nos demos cuenta que vamos a tener que modificarlo. Algo vamos a tener que hacer, que lo vamos a contar luego, ¿vale? Pero sí que es importante que seamos capaces de ir viendo en perspectiva cómo hay muchos otros aspectos en la planificación de objetivos que no van a cambiar tanto, ¿vale? Que no van a variar tanto. Otros aspectos muy importantes en el establecimiento de objetivos. Si tú eres un deportista individual que no tienes entrenador, indudablemente tú intentas marcarte tus propios objetivos y los defines y tratas de pasarlos a limpio para cada entrenamiento y para cada competición. Pero yo creo que estos deportistas no existen. Es decir, al final siempre hay un entrenador, bien a nivel físico, un preparador físico, bien un entrenador más técnico. Los dos va a depender un poco de cada uno. Fijaros, el entrenador no debe definir los objetivos de un deportista sin contar con el deportista. Es fundamental que el deportista identifique claramente qué objetivos son los que marca el entrenador y además los haga suyos, los haga propios. Esto es fundamental. No nos vale de nada, no nos vale de nada que yo le convenza a un deportista de que vamos a hacer esto o vamos a trabajar así si él no confía en mí. Por lo tanto, un ejemplo. Yo me acuerdo, trabajé en el CP, en el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Natación en Santurce hace muchos años y me acuerdo que trabajaba con todos los nadadores. Y había en concreto uno que me decía en una entrevista y cuando trabajaba con él que no confiaba mucho en cuáles eran los objetivos que le había marcado el entrenador y sobre todo que creía que el entrenador estaba muy centrado sobre todo en aquellos nadadores que hacían una disciplina mucho más de velocidad que él, que sobre todo era de resistencia. ¿Qué pasó? Pues que indudablemente el entrenador le marcó una serie de objetivos en los que él no confiaba. Tuvimos que cambiar esto. Es decir, tuvimos que ir dándole la vuelta poco a poco, cambiando sus creencias y luego, sobre todo, intentando hablar con el entrenador para que le ajustara los objetivos y le clarificara por qué se los había marcado así y qué tipo de entrenamiento le había marcado para los objetivos que tenía. Entonces, fijaros, es fundamental la comunicación entrenador-deportista a la hora de clarificar cuáles son los objetivos y que tengan confianza en que lo que se les está marcando es mucho más que asumible. Yo creo que es el principio de todo. Y en los equipos también es el entrenador el que marca los objetivos, pero solo van a ser eficaces si los definen con todos los integrantes del propio equipo. Aquí hay una palabra clave, consenso. Consenso es aceptar todo el mundo y remar todo el mundo en la misma dirección. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir, no es llegar a un acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo con los objetivos, pero sí tenemos que remar en esa dirección. Sí tenemos que creer en ellos, aunque pueda que no esté de acuerdo. ¿Vale? Es decir, cuando Bielsa coge el Atleti,
marca una serie de objetivos a sus futbolistas y los objetivos que marca Bielsa pasan al A, B y C de sus futbolistas. Los define con todos y cada uno de ellos y lo consensuan y llegan a un acuerdo. Y además confían, ¿vale? Luego puede que no estemos de acuerdo con que hubo una fatiga al final de temporada, que solo jugaba con 13. Bien, siempre se pueden sacar cosas de todos los deportes, ¿de acuerdo? Pero sí que me parece fundamental el que un entrenador sea capaz de que todo el equipo tire en la misma dirección. Otro caso muy claro, por ejemplo, Guardiola con el Barcelona. Claro, Guardiola con el Barcelona campeón, aparte de tener los mimbres, tenía perfectamente identificados cuál era la labor, la tarea de cada jugador y además los tenía consensuados con absolutamente todos los jugadores. Y encima, no solamente había conseguido convencer, digamos, de que los objetivos que eran claros, concretos y aceptados por todos, sino que además a todos y cada uno de los propios jugadores les había establecido criterios o objetivos específicos para cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo los objetivos que le tienes que marcar a un central, a un lateral derecho o al delantero centro. Y no es lo mismo. Esto empieza a rozar mucho, como podéis ver, con todo lo que tiene que ver con aspectos tácticos, técnicos, del propio equipo. Es decir, los objetivos muchas veces van ligados a esto. Que estemos convencidos de que el equipo va a jugar un 4-4-2 y vamos a hacer una caña, o que vamos a jugar con un 4-3-3, o que vamos a marcar al hombre, o que vamos a marcar por zonas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que no solamente todo el equipo tenga claro a qué juega, sino que cada jugador lo sepa y se implique en ello. Y otro aspecto que me parece fundamental para comentar hasta dónde más o menos tenemos que llevar nuestros objetivos hasta antes del confinamiento, ¿vale? Que es el poder modificar esos objetivos. Fijaros, tenemos que ser muy flexibles en la identificación de objetivos, pero tampoco podemos cambiar de objetivos todos los días. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo una idea y sigo con ella, Pero claro, si llega el momento en el que vemos que no se cumplen, que no estamos llegando, igual los tengo que reajustar. Igual me he pasado por abajo o por arriba. Volveríamos al punto 1. Es decir, cuáles son nuestras necesidades, dónde estoy y hasta dónde quiero aspirar. ¿De acuerdo? Indudablemente, ahí hablaríamos un poquito más de aspectos a medio o largo plazo. Pero claro, sí que es muy importante ser capaces de identificar precisamente eso. Si los estoy consiguiendo, si no los estoy consiguiendo, no rendir ni cambiar nuestros objetivos por un mal resultado. Esto yo me acuerdo hablando con otros psicólogos del deporte que nos decían que aquel entrenador que va cambiando su táctica en función de los propios resultados, vamos mal, ya no se está centrando en si hemos jugado bien o hemos jugado mal, se está centrando precisamente en el resultado, en el número final. Y esto es precisamente en lo que no hay que caer. Quiero poneros, por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos hablando en este sentido, ¿verdad? Yo me acuerdo el partido el otro día mismo, el del Liverpool contra el Atlético de Madrid. El Liverpool tiene 20 ocasiones de gol, no mete ninguna, el Atlético de Madrid llega a una y se la enchufa. El Atlético de Madrid jugó un partidazo a lo que ellos juegan. Fue su partido. Sacaron todo el rendimiento a su estructura, a sus objetivos, a su técnica, a su táctica, todo el que pueda haber, ¿vale? El Liverpool jugó muy bien, pero a veces hay factores como un palo, la actuación del portero contrario, que pueden incidir precisamente en el resultado. Cuando llegó Jürgen Klopp al vestuario, dijo que les acababan de eliminar de la Champions después de haber sido los finalistas del año anterior y vino diciendo que habían jugado un gran partido y que no tenía nada que reprochar a sus jugadores. Hizo lo mismo cuando perdió 3-0 contra el Barça en el Nou Camp y luego fueron capaces de levantarlo en Anfield, ¿no? Pero salió del Nou Camp diciendo que no podía reprocharle a sus jugadores porque habían jugado un gran partido, cosa que fue cierta. El Barcelona metió 3-0 y tenía que haber sido igual, pues 3-3 o más a favor del Liverpool. Eso al jugador
Eso al jugador le va a implicar motivación, confianza, creencia en el entrenador que tienes, porque no se baja del sitio en el que está, ¿no? Él sabe que ha jugado como ellos tenían claro que tenían que jugar y que posiblemente también hay otros factores que a veces influyen en el deporte. Bien, una vez que ya tenemos definidos los objetivos, sabemos cómo hay que estructurarlos, vamos a relacionarlo un poco con la focalización de atención. Fijaros, cuando hablamos de focalización de atención, en algunos sitios, ¿no?, se habla también de concentración. Me da lo mismo focalizar la atención que la concentración. Si hay que concentrar es cuando estamos muy metidos. Bueno, focalizar la atención es ser capaz de atender precisamente a todos aquellos aspectos que son importantes para conseguir nuestro objetivo. Y yo diría más, lo importante es ser capaz de atender a esos estímulos relevantes, tanto a nivel táctico, físico y psicológico, en cada momento, y no atender a los distractores o a otros aspectos que son irrelevantes en los cuales muchas veces centramos nuestra atención. ¿Qué tiene que ver esto con los objetivos? Pues que precisamente cuanto más seamos capaces de centrarnos en los objetivos, en las marcas que nos hemos dado, muchísimo más cerca vamos a estar de un rendimiento óptimo. Y todo va a depender también en cada momento del calendario. ¿De acuerdo? En cuanto a la atención, por lo tanto, va a ser importante definir todos esos estímulos. El otro día, en una reunión con psicólogos del deporte, hablábamos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el fútbol ahora que ha empezado la liga? ¿Cuáles son los cambios más definitorios del fútbol? El que no va a haber público. Llegábamos a un acuerdo en que a ninguno de nosotros nos parecía que fuera lo más importante. Que igual lo más importante puede ser que haya 5 cambios, que van a poder cambiar más de táctica durante un partido si hay 5 cambios, que vas a refrescar mucho más al equipo. Quizás, porque luego el resto sigue siendo fútbol. Sigue siendo fútbol. Por lo tanto, muchas veces vamos a tener que definir cuáles son los estímulos relevantes para lo que nosotros nos hemos propuesto. Y, por ejemplo, pues el público no lo es, muchos otros, ¿vale? Sería ya casi otro día, si queréis, hablamos de la focalización de atención solo y exclusivamente, pero hoy centrados en los objetivos sí que quería implicarlo, por lo menos porque creo que es importante. Y con todo ello, lo hemos oído muchas veces, hablar de rutina competitiva, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hoy en día un deportista de élite tiene una rutina competitiva muy marcada, donde ahí va introduciendo absolutamente todas sus conductas. Cuando hablamos de rutina competitiva, lo que vemos son las conductas, pero detrás hay pensamientos, detrás hay creencias, detrás hay un trabajo muy importante que justifica todos esos comportamientos, todas esas conductas. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta esa rutina competitiva. Bien, y por último, en cuanto a la regulación de tensión, fijaros, cuando hablamos de regular la tensión, es siempre ajustar nuestro nivel de activación. Cuando está muy elevado, nos puede generar errores porque es estrés, ansiedad, ¿vale? Cuando está muy bajo, nos puede llegar a generar errores. Esto es lo que normalmente entendemos por exceso de confianza. Yo salgo a jugar primera, juega contra tercera y a veces se equiparan las fuerzas. ¿Tiene que ver con la capacidad técnica, la táctica? Pues yo creo que no. A veces puede tener que ver con el campo de juego, pero bueno, yo creo que mucho más que ver tiene que ver precisamente con eso, que igual el equipo de primera división no se lo ha tomado tan en serio como debiera. Y cuando se quiere dar cuenta, pues entonces se le complican las cosas. Y aparte pasan de demasiado relajados a que hay que viene el lobo, con lo cual pueden venir un acceso a ansiedad. Por lo tanto, importante el aspecto que tiene que ver con regulación de tensión. Y en este caso, voy a dar una breve explicación sobre la teoría del estrés, ¿vale? Porque me parece muy importante. Y lo explico. ¿Qué nos ha pasado ahora con el COVID? Pues que nos han movido el arbolito. Nos han movido el arbolito y de repente se me cambia todo. Y quizás, ya adelantaba antes, que quizás no es para tanto, que quizás sí que cambian cosas, pero no todas. Y muchas de las que veníamos haciendo hasta ahora van a ser muy útiles. Fijaros, en la teoría del estrés
Lo primero que tenemos que saber es cuándo valoramos un acontecimiento como estresante, ¿vale? Fijaros, para valorar una situación como estresante, tenemos que interpretar que esa situación puede afectarnos de forma negativa. Es decir, que nos va a generar daño, pérdida o incluso amenaza o desafío, ¿vale? Fijaros, hay situaciones en la vida que me generan bienestar. Esas no me van a generar estrés, indudablemente. Pero cuando tengo una pérdida, por ejemplo, ha fallecido un ser querido, cuando veo una amenaza, de repente viene un tsunami o nos avisan de que va a haber inundaciones, o incluso un desafío, cuando yo me tomo algo como un desafío. Muchas veces los exámenes, ¿de acuerdo? Por cambiar un poco, un desafío puede ser un examen. Si apruebo tal y si suspendo tal, me lo tomo como un desafío y puedo empezar a valorar la situación como algo que me genera amenaza o pérdida. Fijaros, hay un segundo apartado. Además de que me pueda generar, lo interpreta así, tengo que interpretar que no tengo recursos para poderlos afrontar. ¿De acuerdo? Es decir, me veo un tanto desvalido ante una situación como esta. ¿De acuerdo? Y además, aquí entran en juego factores personales y factores situacionales. En los factores personales, el compromiso, la prioridad de cada uno. El otro día en una entrevista que me hacían por el tema del COVID, yo hablaba de la prioridad. Hablaba de la prioridad de la salud, que hasta ahora igual no le habíamos dado tanta importancia, cuando realmente la tiene, ¿no? Yo creo que en el deporte eso también es importante, ¿no? Es decir, qué prioridad damos a cada situación. Muchas veces, claro, una final, claro, no es lo mismo una final que unos octavos. Claro, ¿por qué? Precisamente porque igual le estoy dando muchísima más relevancia cuando quizás lo que es el partido en sí pueda ser similar a muchos otros que ya he jugado previamente. Y luego situaciones que tienen que ver con la propia situación. Y aquí la palabra clave es incertidumbre. ¿Vale? La inminencia de la situación, la duración, pero también la incertidumbre. Si va a suceder o no va a suceder, si me puede llegar a pasar o no me puede llegar a pasar. Y fijaros, a mayor incertidumbre, mayor nivel de estrés. Esto está claro. Y esta es la situación en la que nos movemos hoy en día. Con el COVID nos movemos aquí, incertidumbre. Yo aquí quería mencionar, ¿no? Para que nos quede claro cuando hacemos una valoración sobre lo que es el estrés, ¿vale? La canción de Pablo Nes, que por desgracia nos ha dejado al que le gustaba Jarabe de Palo, pues la ha oído muchas veces, ¿no? Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo, depende bien. Fijaros, de según cómo se mire. Una misma situación no tiene por qué resultar estresante para varias personas diferentes. Cada uno puede tener su interpretación y además cada uno puede tener sus recursos y la va a valorar en función de estos recursos, si realmente los tengo o no para poder afrontar esa situación. Por lo tanto, vamos a quedarnos un poco con esta idea, que igual esto del COVID no es para tanto, que seguro que todos tenemos recursos para poder poner en marcha y tratar de enfrentarnos a una situación que realmente es nueva, que realmente nos ha podido generar mucha angustia y que indudablemente la incertidumbre que genera nos está moviendo el arbelito y nos está cambiando todo lo que considerábamos que es importante para nosotros, pero que quizás en el fondo tenemos capacidad para adaptarnos a esos cambios. Fijaros, ahora un poco lo que hablábamos, ¿no? No hay seguridad de fechas, se redistribuyen en el calendario, pueden ir muy seguidas, fijaros la liga de fútbol en lo que se está convirtiendo, se pueden atrasar de nuevo, incluso suspender, no tenemos la certeza de que se vayan a celebrar, con lo cual no podemos generar un calendario, ni una planificación lógica para el mismo. Punto 4, me parece que hablábamos de los objetivos, ¿no? Fijar en el calendario, fijar unos objetivos para el calendario. Ahora no lo tenemos. Ahora algo vamos a tener que cambiar, sí, pero vamos a tener recursos. Por eso digo, nos movemos en la incertidumbre y esto puede generar gran ansiedad. Yo creo que tenemos recursos para poderlo afrontar. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la aceptación. Es una situación sobrevenida, ¿no? No hemos hecho nada para que nos llegue tal y como ha llegado, pero está. No puedo hacer nada para cambiarla. La situación no la podemos cambiar, pero sí puedo hacer otra cosa, cambiar de actitud
y trabajar y adaptarme a esa nueva situación, que además es igual para todos y que para todos nos va a generar unas nuevas condiciones. Todos vamos a estar en esa incertidumbre, comillas, todos vamos a tener que ir valorando nuestro calendario en función de las nuevas fechas o si se realizan o no. Y yo creo que esto que vamos a comentar ahora es tremendamente importante. Tenemos que convertir en un reto, no en una amenaza, todo lo que está consiguiendo. ¿De acuerdo? Fijaros, una amenaza es lo que comentábamos antes que generaba estrés. Amenaza es algo que me puede perjudicar. Yo ya estoy anticipando que no voy a servir, que no voy a ser capaz. El reto es como una meta. El reto es conseguir adaptarme a la situación. El reto actual es ir competición a competición. Algo que puedo conseguir o superar, ¿vale? El reto no tiene que ver con el desafío. El reto es una meta, aunque no es lo mismo, ¿de acuerdo? El reto es lo que yo me propongo y la meta es el objetivo a conseguir. Importante, ¿de acuerdo? En el desafío, indudablemente, reina la incertidumbre, por lo tanto, posiblemente genera falta de confianza en mis propias capacidades. Flexibilidad. Tenemos que ser flexibles. Ahora sí que sí, más que nunca. Nuestra capacidad, tenemos que creer en nuestra capacidad de adaptación. Y para ello, fundamental, cambiar mis creencias. Y una de las creencias que es muy de deportistas es que todo lo tengo que estar controlado para poder rendir. Esto es incierto, ¿eh? No podemos controlarlo todo. Nunca vamos a poderlo controlar todo. Quiero poneros un caso que me pasó con Henry Torrentegui en carreras de 125 era entonces, y en una carrera nosotros teníamos preparado precisamente los objetivos para todas las carreras y cómo controlar la atención para cada momento de la carrera. Jamás habíamos pensado que nos podría llegar a pasar que en una carrera nos encontráramos viendo el séptimo, sexto, que iba en ese momento, y ponerse primero en un segundo, porque se salió el primero, el segundo se cayó con él, el tercero, el cuarto y el quinto se abrieron y perdieron estabilidad, no se llegaron a caer, y él se quedó primero. ¿De acuerdo? Esto no estaba en ningún sitio escrito, no lo teníamos. No fue capaz de ser flexible y adaptarse a la nueva situación, que ya la teníamos trabajada, que cuando lo vimos luego, decía, joder, no he sido capaz. Eso fue un problema de flexibilidad, de adaptar rápidamente su capacidad de atención a los objetivos que ya habíamos marcado para cada situación. Teníamos objetivos para cuando voy primero y objetivos para cuando voy sexto. Y luego la planificación de nuevos objetivos, según las nuevas condiciones. Esto sí es cierto, es decir, claro, condiciones nuevas vamos a tener, desde las higiénicas, sanitarias, a los posibles cambios que va a haber en todos y cada uno de los deportes. Pues si no podemos, que va a haber 5 cambios, que hay una pausa para descansar, que, bueno, dependiendo un poco cada deporte, va a haber que adaptar nuestros objetivos y planificar nuestros objetivos. No trabajar sobre certezas. Esto es algo que ahora vamos a tener que aprender. Vamos a tener que aprender a trabajar en la incertidumbre, pero somos capaces. Y fijaros, ¿cómo vamos a conseguir esto? Trabajando objetivos a corto plazo, centrados en la tarea, en lo que tengo que hacer en cada momento y centrarnos, si cabe, muchísimo más en nuestro rendimiento. Yo creo que esta frase es muy importante. Objetivos a corto plazo. No puedo estar pensando en lo que va a pasar dentro de 3 meses. No, hoy en día no merece la pena, pero sí puedo estar pensando en lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de 15 días, dependiendo del deporte. Y en el fútbol no voy a poder estar pensando más que en el siguiente partido, que está a 3 o 4 días. Por ejemplo, en la competición que han montado. No os digo en la de baloncesto, que va todo seguido. Entonces, cada deporte con sus nuevos condicionantes y vamos a tener que adaptarnos a eso. En cuanto a la metodología, precisamente lo que estamos hablando, ¿vale? Nuevos objetivos a corto plazo, centrados en el entrenamiento y a las primeras pruebas en el horizonte, sabiendo además que es posible que no se puedan realizar, que eso no va a depender de nosotros, y siendo capaces de ajustarlos y cambiarlos esos objetivos según las nuevas circunstancias. Siempre ir preparando la siguiente prueba de forma escalonada. No podemos irnos muchísimo más lejos, ¿vale?
Si cabe, es muchísimo más importante ahora fijar claramente objetivos de rendimiento tanto técnicos, tácticos y psicológicos para cada partido, y sobre todo para el siguiente que tengamos o para competición, para cada una de las competiciones que vayamos teniendo. Los entrenamientos se tendrán que ajustar a esto y acondicionar los mismos a los nuevos objetivos. ¿Es posible cambiar los picos de rendimiento? Esto a mí, como psicólogo, quizás no sea el más capacitado para poderoslo decir, pero sí que cuando no tenemos unos objetivos, por ejemplo en ciclismo que hablábamos, voy a correr el Giro de Italia y tengo pruebas anteriores donde voy a ir aumentando mi pico de rendimiento, igual ahora tengo que ir más a buscar una zona de meseta con un nivel de rendimiento más o menos donde cada uno pueda llegar y mantenerlo en el tiempo. Y ya iremos viendo y ya iremos modificando y ya nos iremos adaptando en función de los nuevos tiempos, de las primeras pruebas, de ir cambiando esos criterios. Muy importante establecer rutinas y hábitos de entrenamiento según las nuevas normativas para que luego las podamos poner en práctica en competición, ser flexibles y tener en cuenta que no vamos a poder trabajar como antes, pero que esto no tiene por qué ser inútil o peor o no vamos a ser capaces de hacerlo. Y lo que hablábamos, atención, fijar los nuevos estímulos relevantes. Ya es posible que algunos de antes no nos valgan, esto es cierto, algunos no nos van a valer, pero seguro que pocos, es lo que os decía, mucha parte del trabajo que tenemos hecho nos va a seguir valiendo. Todo el trabajo de objetivos a corto plazo nos vale, sin ningún lugar a dudas. Y lo que sí vamos a tener que hacernos es posiblemente adaptar y establecer nuevas conductas, nuevas rutinas y centrarnos en ellas. Creencias, muy importante, en psicología el cambiar creencias, el acompañar mis conductas con pensamientos positivos, lo hemos dicho antes también. La motivación en general tiene que venir dada porque yo confío en mí mismo, al final hablamos de confianza, motivación, son aspectos muy concretos que nos van a ayudar a entrenar bien y a competir mejor. No puedo tirar mi trabajo a la basura porque no sepa si va a haber una prueba, no va a haber una prueba, si voy a poder competir, si quiero seguir realizando el deporte y seguir compitiendo en el deporte, tengo que saber que me tengo que adaptar a las nuevas circunstancias, a la nueva situación y puedo hacer todo este cambio de pensamiento y de creencias que me ayuden a ello. Y por último, hablaríamos de dos aspectos que me parecen muy importantes. Incertidumbre no es igual a improvisación. Vamos a poder seguir planificando, organizando y realizando mis entrenamientos para las nuevas condiciones, e incluso sin conocer la fecha de la próxima competición. Y cuando tengamos la fecha vamos a poder competir si nos dejan competir. Si no nos dejan competir, podremos seguir entrenando para la siguiente. ¿De acuerdo? Entreno para estar a punto para cuando pueda competir. Dentro de lo que es la valoración, la importancia del rendimiento frente al resultado aquí yo creo que es importante. Tengo que buscar mi punto de rendimiento y mi objetivo tiene que estar todavía, si cabe, mucho más basado en el rendimiento, incluso en falta de competición. Para acabar, quiero poner dos ejemplos muy rápidos. Una que es el ejemplo del lesionado, en el que, fijaros, un lesionado de repente, en 2 segundos, se rompe la rodilla y no puede volver a entrenar. Y hay que marcar nuevos objetivos absolutamente para todo y además a corto plazo. Sí que vamos a tener en cuenta que el objetivo a largo plazo es volver a jugar o a volver a competir, independientemente de la disciplina, o volver a correr, dependiendo de la disciplina. Pero tenemos que ir poco a poco. El primer objetivo es recuperar esa rodilla. Primero va a ser cuidar esa rodilla hasta que pueda apoyarla. Posteriormente van a ser ejercicios de fortalecimiento. Después empezar a apoyar. Después, ¿de acuerdo? Fijaros, esos son objetivos. Objetivos escalonados. ¿De acuerdo? Hasta conseguir entrar en el equipo, empezar a correr, empezar a competir. Primero iré poco a poco y luego me iré exigiendo más. Fijaros, han cambiado totalmente los objetivos debido a una lesión. Y otro aspecto que también quiero resaltar es la metáfora del suplente. Y con esto acabamos.
También me parece muy importante, por ejemplo, el jugador, normalmente de suplentes en deportes de equipo, que tiene que estar preparado siempre, todos los partidos, porque igual le toca jugar. Claro, va a haber entrenadores que muevan más el banquillo, siempre sabemos. Hay otros que no lo mueven tanto, pero de repente te puede tocar jugar, por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Bien por un cambio táctico, bien por la lesión de un compañero. Tenemos que estar preparados para ese cambio. ¿Cómo se motiva un suplente? ¿Qué objetivos tiene un suplente? Si el suplente se deja ir y no trabaja a corto plazo pensando en que pueda jugar el siguiente partido, aparte que luego estaríamos hablando de la integración en un equipo, de la cohesión de equipo, sentirse parte del equipo, que también influye, ¿no? Pero a la hora de planificar sus objetivos, yo creo que es muy importante. No sé cuándo voy a jugar. Incertidumbre, no lo sé. Pero tengo que estar preparado en todo momento. Bien, con esto yo creo que por mi parte respecto a lo que es todo lo que ha supuesto los cambios de objetivos en COVID y queriendo daros una imagen más positiva en el sentido de que tenemos mucho trabajado y mucho ganado, yo creo que podemos pasar un poco a las preguntas y a la discusión de todo lo que hemos hecho. Vale, muy bien, Raúl. Pues muchas gracias por todo. Y bueno, creo que si le damos a finalizar la encuesta, que creo que habéis tenido tiempo para hacerlo, y a valorar un poco los resultados, pues podemos empezar haciendo un pequeño comentario, ¿no? de qué es lo que habéis respondido y cómo lo ves tú o cómo podemos valorar si se han o no se han de alguna manera equivocado en las respuestas, ¿no? La primera pregunta era ¿qué importancia le dais a los objetivos de la temporada? Pues bueno, se ve que ampliamente todo el mundo le da mucha importancia a los objetivos de la temporada. ¿Esto hasta qué punto es correcto? ¿No es correcto? A ver, sí, indudablemente yo creo que cualquier deportista tiene que tener claros cuáles son sus objetivos a lo largo de la temporada. Hay que definirlos, eso sí, yo un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es muy importante que los tengamos bien definidos, bien claros y que sean objetivos muy concisos, tanto si es un deportista individual o como es un equipo, en el caso del equipo por ambas partes, ¿no? Para el propio deportista, para cada uno de los jugadores o deportistas y del equipo, por otra parte. Muy bien. La segunda cuestión era, ¿qué creéis que es lo más importante para definirlos? Y bueno, parece que la respuesta más aceptada, bueno, ha estado entre conocer las dificultades que me separan del objetivo y conocer las fechas de competición. Sin embargo, quizás tú tengas una opinión diferente. ¿Qué es lo más importante para definir los objetivos? Yo creo que a ver, conocer las dificultades que me separan del objetivo y conocer los medios para alcanzarlos pueden ser un poco una en negativa y otra en positivo, ¿no? Pero yo me quedo con la positiva, es decir, conocer los medios para alcanzarlos, ¿no? Es decir, primero tengo que hacer una valoración de dónde estoy, qué puedo conseguir, qué necesito para conseguirlos, cómo puedo aplicarlos y una vez que estoy entrenando o compitiendo, que eso se vaya certificando con la realidad que yo me he planteado, ¿no? Por lo tanto, yo iría más a la segunda, que casualmente ha sido la que menos opciones ha sido elegida, ¿no? Pero sí que me parece importante. Vale. Y perdona, John, un segundito, porque sí que lo de conocer las fechas de la competición, quisiera decir que también va a depender mucho del deporte, ¿vale? Hay deportes en los que nos estamos jugando todo en una competición concreta o dos competiciones en concreto y en otros deportes que es más a lo largo de toda una temporada. Pero fijaros, me da igual en ese sentido. ¿Saber cuándo va a ser? Sí, pero tengo que saber qué necesito para conseguirlo. Por lo tanto, yo doy más prioridad. No es que no sea importante, sino que es más prioritario, ¿vale? Vale, pues muy bien, ha quedado muy clara esa respuesta. La tercera era, ¿realmente nos enfrentamos a tantos cambios por el COVID-19? Pues bueno, la mayoría de la gente ha respondido que cosas muy importantes han cambiado. Pues, ¿qué opinas acerca de la respuesta? Sí. A ver, han cambiado muchas cosas importantes, pero un poco lo que os he querido reflejar a lo largo de la charla precisamente ha sido esto, ¿no? Que quizás
nosotros les damos mucha más importancia a determinado tipo de cosas de que la que luego realmente tienen. Que si nos pasamos a centrarnos a lo que es el día a día, lo que es los objetivos de trabajo específicos, sobre todo, en técnica, táctica, en físico, quizás no cambien tanto, quizás no cambien tanto. Que haya cambios, sí, pero que no, es lo que os comentaba, no nos han movido el arbolito del todo, ¿no? No ha cambiado todo, han cambiado cosas importantes. Sí, pero no todas, no todas. Vale, y la última pregunta era, ¿qué objetivo creéis que es el más prioritario? Bueno, me parece que han elegido por mayoría amplia centrarme en lo que sé hacer para obtener lo máximo de mí mismo. Perfecto. Sí, claro, al final es lo que veníamos hablando, ¿vale? Es decir, no puedo irme a hacer otras cosas ni volverme loco con cambiar ahora lo que yo ya sabía hacer hasta ahora. Por lo tanto, es importante mantener esa línea, adaptarnos, no cambiarlo todo. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño repaso, las conclusiones que hemos dejado aquí un poco ocultas detrás de la votación, si es que podemos quitarlo de encima, porque está un poco oculto esto, la barra de herramientas. Tenéis el chat a vuestra disposición para que en un momento dado dejéis alguna pregunta pendiente o para que de alguna manera podáis hacer participar a Raúl de alguna observación, de algo que queráis. Bueno, pues si hagáis cualquier pregunta, cualquier consulta en el chat, vamos a intentar responderle a la mejor de nuestras posibilidades. Pero bueno, por hacer un poco el corolario, un poco el que nos tenemos que llevar a casa, Raúl, ¿nos puede repasar un poco lo que son las conclusiones de la sesión? Sí, la verdad es que la situación no es como un desastre que no podemos superar. Realmente yo creo que la situación es superable. Es superable, que tiene que suponer cambiar nuestra visión a veces de las cosas, el verla como un reto, como algo diferente, novedoso, eso sí, nos ha pillado a todos y todo es nuevo, pero quizás no sea tan nuevo como igual en un principio habíamos pensado. Y podemos enfrentarnos y afrontar las diferencias, de afrontar los cambios y ser capaz de competir, entrenar, quizás a un nivel elevado, como lo hacíamos antes. El adaptarnos a esa nueva situación va a exigir que seamos flexibles, que seamos capaces, o sea, que tengamos que poner en marcha mecanismos, algunos que ya venimos poniendo desde hace tiempo y otros nuevos. También puede llegar a modificar nuestras conductas. Pues ahora llama la atención determinadas conductas que no se ven, por ejemplo, en el fútbol, que ya ha empezado, ¿no? Pero bueno, pero no significa que tengamos que cambiar todas las conductas. Vemos cómo juegan los jugadores en el campo y no ha cambiado realmente nada. Y sobre todo, ideas y recursos que seamos capaces de poner en marcha para mantener ese rendimiento. Y luego, por supuesto, confianza en nuestra propia capacidad y en mis posibilidades. Esto es fundamental. Muy bien, pues si vemos ahí o recogemos alguna cosa en el chat que queréis dejar escrita, yo sí que tengo una pregunta para Raúl relacionada con todo lo dicho. Yo, por así decirlo, detecto dos tipos de deportistas, ¿no? que podemos estar colaborando con ellos o trabajando con ellos. Por una parte, al que le explicas esto y le dices, bueno, pues vamos a tratar de mejorar la técnica, vamos a corregir errores que cometíamos en el pasado y que muchas veces a lo largo de la temporada no había tiempo, no había los medios, no había las posibilidades de poder hacerlo. Pues bueno, nos centramos ahora en estos objetivos alternativos de corregir errores, por ejemplo, o de reforzar zonas que sean especialmente débiles y bueno, y lo aceptan. Y sin embargo hay otro tipo de deportistas que hasta que no ve el día y la hora de la competición le resulta prácticamente imposible casi mantener la rutina de entrenamiento, ¿no? Necesita tener ese día, necesita tener esa hora. ¿Cómo podemos enganchar a ese deportista que es un poco más díscolo y que hasta que no tiene el objetivo perfectamente definido no está dispuesto a poner los medios que pone normalmente? ¿Dónde podemos engancharle? Esta es buena pregunta, ¿no? Porque no es fácil la respuesta. Claro, porque pasaría por cambiar sus creencias de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cuando nos queremos adaptar tenemos que cambiar nuestras creencias. Si yo soy rígido, soy inflexible en ese sentido, sigo manteniendo mis criterios previos, ya no vale. Es decir, eso sí que ha cambiado. Tengo que adaptarme a la nueva situación. Tendremos posiblemente que definir perfectamente cuál es la nueva situación y qué tengo que hacer para ser capaz de enfrentarme a ella, ¿no?
pero me parece clave trabajarlo con él. Es decir, que él se vea identificado en los nuevos objetivos y que se vea identificado en las nuevas tareas que se están dando. Además, por ejemplo, si yo estoy pensando en modificar un aspecto técnico, por ejemplo, hacerle ver que es un buen momento para trabajar la técnica es un objetivo muy bueno para que siga trabajando y además para mejorar. Al final la motivación viene en la mejora, de que va a rendir un poquito más, ¿vale? Que eso le va a posibilitar un poquito más cuando las cosas se normalicen, comillas, si se llegan a normalizar. Pero no tenemos que centrarnos en el objetivo a largo plazo, sino en el de corto plazo, ¿vale? Mejorar. Ese es el cambio. Pero si no cambiamos la mentalidad del propio deportista, si no cambiamos sus creencias, si no le enseñamos a que se centre realmente en estímulos relevantes a día de hoy, hacerle ver que no vale para nada pensar en una competición de enero del año que viene, lo vamos a tener difícil. Vale, muy bien. Pues bueno, por parte de Quirol Escola, agradecerle a Raúl su presentación y su tiempo y dedicación y creo que importantes e interesantes explicaciones. Y en principio, bueno, lo vamos a dejar aquí. Eskerrik asko baita ere arreta eta entzule izan zareten guztioi, eta espero zaituztegu Kirol Eskolako hurrengo ekintzetan. Muchas gracias, Raúl, y bueno, nos despedimos del público de Kirol Eskola. Eskerrik asko zuri eta hurrengo bat arte.